Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con la estructura selectiva múltiple, mejor conocida en lenguaje C como switch. Vamos a imaginar que queremos realizar un programa que revise un número y nos indique a qué día de la semana corresponde. Por ejemplo, si ingresa 1, diríamos que es el día lunes; si ingresa 2, será el día martes; el 3 el miércoles, y así sucesivamente. Utilizando una estructura if, deberíamos colocar, por ejemplo, un if para el caso que el número sea 1 y decirle que el día es lunes. Otro if para el caso de que el número sea 2 y decirle que es martes. En total, llegaríamos a tener 7 estructuras if, por lo cual sería un poco repetitivo y engorroso estar trabajando con tantos ifs. Además de que pueden ocurrir errores por lo mismo de estar trabajando con tanto código. Para esto existe la estructura selectiva múltiple switch que nos va a simplificar este proceso. Vamos a ver cómo funciona. Una estructura selectiva switch permite seleccionar entre varias alternativas. Se puede utilizar esta estructura cuando existen más de dos opciones, como lo mencionábamos en el caso anterior. Esta estructura evalúa una expresión que puede tomar n valores distintos. Dependiendo con cuál de estos valores coincide, se ejecutarán ciertas acciones. Es decir, el programa seguirá uno de estos n caminos posibles dependiendo con cuál coincida. La sintaxis del switch, o conocido también como expresión según sea, se expresa de las siguientes maneras. En el diagrama de flujo lo podemos encontrar de esta forma. Con un rombo revisamos la expresión. Dependiendo con cuál coincide, será la instrucción o las instrucciones que se van a ejecutar o el camino que va a seguir el programa. Así se representa en diagrama de flujo. Estas puede ser de 2 a n casos posibles. El número es prácticamente infinito, según sea necesario. En pseudocódigo se expresa así: según sea, entre paréntesis, la expresión que yo voy a evaluar, se marca con la palabra inicio, caso 1, las instrucciones que seguiría si coincide con este caso, y la palabra salir para decir que terminamos las instrucciones del caso 1. Como aquí no tenemos llaves, se utiliza la palabra salir como símbolo de que ya se terminaron las instrucciones para este caso. Si no se coloca esta palabra, entonces seguiría ejecutando los casos que estén debajo de este, por lo cual es muy importante no olvidar colocar la palabra salir. Para el caso 2 se ejecutan las instrucciones 2 y la palabra salir, lo mismo para el caso 3. En caso de que no coincida con ninguno de estos tres casos, se coloca el caso contrario y las instrucciones que se van a ejecutar. En este no se coloca la palabra salir porque se terminan los casos, ya no hay más casos abajo, entonces no es necesario colocar la palabra salir. ¿Cómo se representa esto en lenguaje C? Bueno, se coloca la palabra switch, entre paréntesis la expresión que yo voy a evaluar para ver si coincide con alguno de mis casos. En lugar de la palabra inicio se coloca una llave de apertura y la palabra case seguida de con qué valor voy a evaluar la expresión. Es decir, si lo que está dentro de este paréntesis coincide con este número, si aquí nosotros pedimos el valor dame un día y lo guardamos en una variable de tipo entera, el usuario ingresó un 1. Cuando yo entre al switch y revise el caso 1, esta variable día va a coincidir con el 1. Por lo tanto, va a ejecutar las instrucciones que estén dentro de este caso. Cuando se encuentre la palabra break, que es lo mismo que salir de este lado en pseudocódigo, el programa va a identificar que aquí se terminan las instrucciones para este caso y se va a ir directamente hasta el final, que se representa por una llave de cierre. Vamos a suponer que el usuario ingresó un 10. El día 10 no existe. Por lo tanto, si no está especificado en ninguno de los casos que nosotros pongamos, del 1 al 7, va a entrar al caso de default, que en este caso podemos enviar un mensaje de error, de que ingrese un valor válido. Si no les queda claro, en un momento vamos a realizar un ejemplo para que vean más claramente cómo funciona esta estructura.
Antes de esto, 3 cosas importantes que debemos saber sobre el switch. La primera, el según sea o el switch se diferencia del if porque en el switch únicamente podemos comprobar igualdad, si una variable es igual a alguno de los casos. ¿Sí? Mientras que en una expresión de if podemos evaluar cualquier tipo de condición, sea de igualdad, de desigualdad, una expresión lógica, etc. En el switch únicamente igualdad. La número 2, no se puede tener 2 casos idénticos, no puedo tener 2 casos 1, 2 casos 2, esto es imposible en el switch. Y la tercera cosa importante es que la sentencia switch es mucho más eficiente que el if anidado porque es mucho menos complejo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a abrir CodeBlocks para realizar nuestro primer ejemplo.